Estamos y compartimos pantalla. Bien, hoy era el Evangelio de Mateo. Y ahí está. Mm, Mateo, clase 3. Acabamos. Bien, la clase 3, Evangelio según Mateo. Siempre que vamos a estudiar un libro, lo recomendable es poder leer el libro de principio a final todo. Entonces, por ahí le vamos a encontrar una... Hola Ramón, bienvenido. Le- pero... Hola Ramón, pensé que no te ibas a conectar, me entendí. Bienvenido. No, al final no fui, me quedé Ah, bueno. porque se me complicaron unas cosas, entonces me quedé. Buenísimo, porque éramos pocos, hacía falta. Genial. El único que me lo hizo que iba a faltar es el que está. Bueno, sigamos. Evangelio según Mateo. Lo que digo, siempre conviene leer el Evangelio de principio a final como un solo cuento un solo cuento, digo, una sola historia, no que sea cuento, para ver la coherencia que tiene dentro de toda la obra, ¿no? Tanto el Evangelio como las epístolas, como cualquier libro de la Biblia, no son una sucesión de frases cortas, amontonadas más o menos en un orden, sino que los que lo escribieron sabían escribir. Tenían coherencia dentro de lo que escribían, eran personas que sabían hacerlo. ¿Sí? No es que eran personas que no sabían y bueno, notaban más o menos lo que venía y ahí quedó, sino que vamos a ver que en cada libro encontramos algún tipo de estructura que se utilizaban en aquellas épocas. Bueno, primero, ¿quién fue Mateo? ¿No? El Evangelio no ofrece referencia alguna acerca del nombre del autor. Esto va a pasar con los cuatro Evangelios. Los cuatro Evangelios son anónimos. Eso ya lo habíamos dicho. Ahora, la tradición de la Iglesia es unánime al atribuir esta obra al apóstol Mateo, que aparece en todas las listas de los 12. En la lista de los 12 discípulos primero y apóstoles después, hay una persona que se llama Mateo que siempre aparece. Y la tradición de la iglesia siempre le atribuyó el evangelio que está en el primer orden, en la Biblia, a este Mateo. ¿Sí? Los evangélicos, como no nos regimos por la tradición, sino que nos regimos por el texto escrito solamente, eh, es por ese motivo que decimos, bueno, es anónimo porque no está firmado. En el texto no está el nombre, ¿no? Ese sería el argumento. La Iglesia Católica te va a decir, sí, es Mateo, porque el magisterio de la Iglesia o la tradición dice que es Mateo, por lo tanto es Mateo. En lo que yo creo es que es altamente probable que haya sido Mateo, pero uno por cautela dice, bueno, no sabemos quién es, vamos a tratar de ver si el texto nos dice algo con respecto al autor. Los evangelios no... esto ya lo puse, ¿no? No. Los evangelios no proporcionan mayor información acerca de este personaje, salvo por un dato de esta misma obra que indica que el publicano que Jesús llamó en su seguimiento se llamaba Mateo. ¿Sí? En el único evangelio donde hay un publicano que Jesús lo llama Mateo y deja todo y lo sigue, es en el evangelio de Mateo. ¿Sí? Mateo 9, del 9 al 13. Esta persona es luego mencionada como Mateo el publicano en la lista de los 12, ahí en Mateo. Es decir, que en el Evangelio de Mateo hay un publicano que se llama Mateo, que deja la mesa de los cambistas y eh, lo sigue a Jesús y pasa a ser uno de los 12. De los 12. Vamos a ponernos en la cabeza, en la idea que es anónimo y que el autor puede ser cualquiera. Pero tenemos este dato, que menciona a un tal Mateo, que era un publicano era un recaudador de impuestos, ¿sí? Recaudaba, recaudaba, recaudaba impuestos para el Imperio Romano. El tema es que para poder subsistir, no es que el Imperio Romano le pagaba al publicano un sueldo, sino que el sueldo se lo hacía el mismo publicano en base a cobrar más de lo que el imperio les pedía. Ese era el- la ganancia que tenía el publicano.
Era un judío que le sacaba la plata a los judíos para dárselas al imperio que los sojuzgaba y además le sacaba un poquito más de plata para quedárselas él. O sea que estaba muy mal visto los publicanos, era un traidor a la patria y un traidor a sus hermanos, ¿sí? Por ¿Cómo eso. se llamaría esto hoy? ¿Un coimero? No, coimero No, no. porque era legal, porque una coima es ilegal, ¿sí? Si vos vas a Claro, hacer, vos vas a hacer un... cuando cobran algo de más, es Claro, como los empresarios que te dan algo y a un precio y pasa a otra mano y te cobran otro precio. claro. No puedo, no me sale la palabra. Claro, lo que pasa es que no sería un coimero porque un coimero es esto, vos vas a hacer un trámite a la municipalidad para que te asfalten tu calle, vamos a suponer, ¿no? Entonces, bueno, vos sabés que si querés tenés que arreglar algunos concejales, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Y entonces, ¿vos qué hacés? Vas y decís, bueno, ¿cómo hacemos? Pum, arreglar. Vos sabés que es ilegal, el otro sabe que es ilegal y así la cosa funciona. Esto no era ilegal, esto era la forma que tenía de ganarse la vida. Un arbolito, Claro, no, pero también es ilegal. Esto es inmoral, pero era legal. Es inmoral porque es tu hermano, pero era legal, estaba recontravalado, no es que alguien lo podía En el denunciar. libro, en ¿Cómo? el libro de Nehemías habla de usura. Tenés razón, Ramón. Dentro sí, la usura dentro de la ley judía está prohibida. Esto no sería usura en realidad, pero supónganse, esto de, que para nosotros es red común, ¿eh? Pedimos un préstamo y después siempre se paga un poco más de lo que te no se devuelve lo mismo que te prestaron. Un préstamo legal en el banco siempre se paga un poco más de intereses. Ese interés dentro de la ley judía estaba prohibida. Pero eso es en la usura es caso de préstamo. Esto simplemente es, el imperio te pide 10, bueno, yo cobro 11 y me quedo con el uno, el todo legal. Es lo que puedo cobrar uno, puedo cobrar dos. Al imperio no le importaba nada. Lo único que le importaba al imperio es que vos le des su parte. Y después te autorizaba y tenías toda la fuerza, todo el ejército a tu favor para cobrar lo que quieras. Entonces a uno les cobraban según la cara del cliente. Si veían que uno podía pagar mucho más, le cobraba más y así. Por eso es tan odiado el publicano, ¿no? Está dentro de es como los samaritanos o publicanos entran más o menos, o prostitutas entran dentro de la misma bolsa. Bueno, entonces tenés. Fer, Sí, ¿y saqueo qué vendría a ser? saqueo era un religioso, no era. Saqueo. recaudador de impuestos. ¿No era también? ¿Saqueo? Sí. Ay, me agarraste en Orsay. No, no, saqueo, me parece que no, ¿eh? ¿Dónde estaba? Vamos a buscarlo. Perdón, pero si no me pongo los lentes, no. Ah, no me estás escuchando. Y No. sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Ah, Lucas sí, 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 19, sí. 1, 10. Está bien. No sé por qué estoy confundido. Bueno, sí, bueno, era el jefe de los recaudadores de impuestos. ¿Sabes que pensé que era un religioso? No, yo sé que era un recaudador también, pero era jefe de, o sea, jefe de Mateo Sí, sería. claro, de este Mateo, sí. Sí, porque se dan en el Te mismo. quedaste tildado, profe. Sí, sí, me quedé, pero estoy recontra, estaba muy convencido que era un religioso. Nah, ¿qué va a ser? Cosas que pasan. Bien. Bueno, mencionaba como Mateo el publicano. Acá viene la idea de por qué. Acá lo escribí mal. Bueno, pero según Marcos 2:14 al 17, Lucas 5 del 28, del 27 al 28, el publicano que Jesús llama en su seguimiento a Capernaum se llama Leví o Leví, hijo de Alfeo. Personaje que luego no aparece en estos evangelios en su respectiva lista de los 12. Entonces tenemos que, según Marcos, Jesús pasa por la mesa de los tributos, lo ve a Leví, según Marcos, y le dice, sígueme.
deja la mesa y lo sigue. Lucas escribe lo mismo. Pasa por la mesa de los impuestos, donde están los cobradores, ve a Leví, lo llama. Y este autor, el evangelio que estamos leyendo nosotros, dice, pasa por la misma mesa, lo ve a Mateo y lo llama. Entonces, da la impresión que este Mateo era el que escribe el evangelio, ¿sí? Da esta impresión porque es el único que corrige este error, ¿no? Digamos, tiene la autoridad para corregir este error. Hola, Nanu, bienvenida. Mateo era judío. Se supone que sí. Ahora vamos a... Por muchos motivos pareciera que sí. Bueno, sí. Claro, Hola. porque eso es lo Discúlpame. que. Hola, Nanu. Pará, te Hola, estoy diciendo mal. Mateo, el recaudador de impuestos, sí era judío. eso. Quería saber. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Pensé que me decías el Porque autor del evangelio. dice un cobrador de impuestos judío, pero yo no supe interpretar si era un cobrador de judío, de los judíos, sí, o era un cobrador judío, siendo él judío. Un cobrador de impuestos judíos, claro. Puede entenderse como que cobra impuestos judíos o que es Sí, un cobrador judío que cobra impuestos romanos. No, es un exacto, eso es lo judío. que yo no entendí. Claro, sí, la frase se puede interpretar de dos maneras. Pero no, es un judío que cobra impuestos a otros judíos, pero los impuestos son romanos, del imperio. Él ahora vendría a ser como un contador. También, también. Pero Y creo que Judas, no tenemos. ¿Judas no era contador también? Sí, dice Judas que el el otro. contador, lo que pasa es que no es el contador como nosotros entendemos hoy contador. Ajá. Era el que llevaba las cuentas, ¿sí? Claro, ahora eso yo también me preguntaba cuando lo estudiaba, ¿no? De qué, por qué siendo Mateo eh, cobrador y sabiendo todo lo que era la matemática y cómo se llevaba el dinero, ¿por qué Judas era el contador del grupo, de los 12? Claro, sí, no, no hay respuesta para eso. Preguntas que vienen a... Igualmente no se sabe bien cuál era la función que tenía Judas específicamente, porque Claro, porque él era el que tenía las monedas. claro, sí, se supone de las ofrendas porque lo que dice es que muchas mujeres ofrendaban sus bienes, ¿no? Sí, Y sí, bueno, sí, sí, por eso eso. no lo manejaba Jesús directamente, sino que tenía a Judas. A Judas, claro, por eso. Es Claro, como raro ahí. sí, pero Seguramente Jesús lo llamó para otra tarea, Mateo. sí, es Era el que escribir. hay un montón de cosas que no dice. De hecho, Claro. sabemos muy bien, de los 12 sabemos muy bien tres, la vida de tres, que es de Pedro, Juan y Jacob. Digo, que Sí, tenemos más. Y después lo demás, a veces aparece así como este Mateo, que sabemos lo que hacía antes, pero después no sabemos qué es lo que hace después. Y que es lo después, que hizo. con el libro de Hechos tampoco nos cuentan nada. Entonces, bueno, la tradición te dice, bueno, fulano fue a África, el otro fue a Asia, ¿no? Se supone que se empezó a propagar el evangelio, otros fueron martirizados, etcétera. Pero la Biblia no nos dice más nada. Es como que eran y nada más. Nosotros nos gustaría saber algo más, pero bueno, nos dejan con la duda. Bueno, em, este es uno de los motivos para decir, bueno, puede ser, ¿quién puede corregir el nombre de un personaje si no es el mismo personaje? O por lo menos alguien muy cercano. Bueno, acá cítala. Dice así, Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Marcos dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Lucas, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. El punto no es que, fíjense que se repite prácticamente la misma frase, lo dice de la misma manera los autores. Es evidente que tienen la misma fuente. Lo que se supone es que la fuente es Marcos, que el primero que lo escribe es Marcos, y Mateo y Lucas sacan de Marcos, lo tienen de fuente y lo copian. Y Mateo lo modifica. Lucas lo copia igual y Mateo lo modifica.
por lo tanto suponemos que este es el Mateo. Es una de las suposiciones, ¿no? Igual Mateo, el evangelio que estamos viendo, modifica un montón de cosas, de textos, ¿sí? Que vienen de una forma y los cambia o arregla o evita decir algunas cosas. Ahora lo vamos a ver más adelante. Si retrocedemos temporalmente, debemos decir que el título... aquí se me la pregunta. ¿A qué se debe el título, según San Mateo? Fue unido a este escrito en la segunda mitad del siglo II. Pasa un poco lo de Marcos. En la segunda mitad del siglo II, o sea, 1105, perdón, en el 150 y pico, Papías escribió, es el primero que escribe, Papías. Mateo dispuso en orden los dichos en hebreo y cada uno los interpretó y tradujo como pudo. Esto lo habíamos visto la semana pasada. Lo que propone Papías, lo que dice, muy cerca, Papías, uno de los padres de la iglesia, dice, Mateo escribió primero y después Marcos y Lucas lo interpretaron y lo tradujeron, o mejor dicho, lo interpretaron como pudieron, pero la palabra interpretado también se puede decir lo tradujo como pudo. El punto es que lo que dice Papías es que este Mateo lo escribió en hebreo. Y no hay ningún documento en hebreo del Evangelio, del Nuevo Testamento, no hay ningún documento que haya sido escrito en hebreo. Todos fueron escritos en griego. O mejor dicho, los documentos más antiguos son griegos. No hay ninguna evidencia de un texto escrito en hebreo. Entonces, el punto es que, bueno, ahí ya no se sabe si Papías estaba hablando de otro documento que no era el de Mateo, que no nos llegó a nosotros, o estaba equivocado, ¿no? O sí, o le escribió Mateo en hebreo y eso se perdió absolutamente y a nosotros nos llegó la versión griega. La crítica actual, sin embargo, considera poco probable que esta obra pueda proceder de un publicano. Acá viene la otra, ¿no? Tenemos los elementos para decir, bueno, sí, era el publicano porque modifica el nombre, etcétera. Pero dice algo interesante, dice, es poco probable que lo haya escrito un publicano, es decir, de un colaborador del régimen romano, y no precisamente empapado de lo que significa vivir de acuerdo a la Torá, ya que, uno, el autor muestra gran conocimiento de la religión judía, conoce bien la Torá y sabe lo que significa vivir conforme a ella. Lo que dice es que una persona que conoce tanto la Torá difícilmente sea un cobrador de impuestos, ¿no? Porque para conocer tanto la Torá no es que estudie 5 años, sino que dedican la vida a estudiar. Entonces, como que eso no se condice. Discute acerca de las concepciones mesiánicas, de las costumbres, conoce la casuística. Este tipo de sensibilidad en un publicano resulta impensable, ¿no? Un tipo metido en las cosas del Señor. Ese sería el primer argumento de por qué no. Segundo argumento, el perfil del autor de esta obra parece corresponder a un escriba judío. Más aún, a juzgar por el uso de la escritura y por el conocimiento de la tradición judía, se suele pensar en la existencia de una comunidad de especie de escuela de escribas cristianos. Hay una idea, habíamos visto lo que eran los escribas, judíos todos. Bueno, se supone que habría en un comienzo una suerte de escribas cristianos que empezaron a hacer la tarea primera de los escribas. Siempre dijimos que la tarea fundamental de un escriba siempre fue escribir, obvio, por eso es escriba, es poner por escrito todos los hechos, etcétera. Después pasó a ser una cosa de renombre y tenía toda la importancia que nosotros sabemos. Pero la función principal de un escriba es esta, y bueno, se habría formado una especie de escuela de escribas cristianos, y de ahí pertenecería a Mateo, el autor de esta obra. Es el único texto en que se usa la palabra publicano en forma despectiva, casi como un insulto. Esto me parece lo más fuerte. Mateo 5:46. Porque si aman a los que aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso también los publicanos? ¿No? Lo utiliza como una especie de insulto. Una persona que había sido publicana es raro que lo diga. Em, si le desoya eso a ellos, va a decir Mateo 18:17, díselo a la comunidad, y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como un gentil y un publicano, ¿no? El famoso tenlo por gentil y publicano está poniendo al publicano en el nivel más lejano a encontrarse con Dios. Por eso se dice, no, tal vez no sea el publicano. Eso es todo lo que podemos, creo que saber, creo que no hay más nada. Sí, no, no hay más nada. Por esta razón, la crítica actual tiende a sospechar que el evangelista llamado Mateo por la tradición
ha sido quien identificó en su obra al publicano de Capernaum que siguió a Jesús y que según Marcos y Lucas no se vuelve a nombrar con uno de los 12. Lo que dice, bueno, tal vez lo que hizo fue tratar de acomodar un poco la obra y poner que este Mateo, que aparecía entre los 12 sin saber de dónde había salido, era en realidad Leví. De ser este el caso, también se sospecha que esta identificación sería la generadora de la tradición de llamar Mateo el publicano al primer evangelista, y me falta uno en el medio, a fin de subsanar el posible inconveniente de transmitir una escena explícita de vocación, es decir, de llamado, cuando lo llama, ¿no? A Mateo de Leví, y que luego ese personaje llamado por Jesús no vuelva a aparecer ni en el Evangelio ni en la lista de los 12, es que hace esto. La idea que sostiene la crítica actual es que tal vez el autor del Evangelio lo que quiso es poner un poco en orden y dice, ¿cómo lo va a llamar a este tal Leví y después no aparece más? No, este era Mateo, ¿no? Puede ser. Es el caso, puede ser el caso, no lo sabemos, es especulación. O sea, es tan especulación como decir que es Mateo. Para la crítica actual, el evangelista no sería un publicano, sino un escriba judío-cristiano, ya lo dijimos, bueno, eso es en base al autor. ¿Vos, André, de casualidad tenés algo más de autor? Está muteada. De autor. em, no, todo lo que dijiste vos, Fer, y no, nada más. Bueno, Escribió el libro Mateo, llamado Leví, cuando fue escrito, en el Jerusalén después del año 70, y para quién fue escrito, para los lectores judíos. Bueno, y después bueno. fue escrito en Antioquía. El género de la literatura es narración prosaica, y las razones principales por las cuales escribió el libro. ¿Cuáles son las razones principales? La idea principal del libro es mostrar a los oyentes judíos, por medio de las escrituras, de que Jesús es el Mesías, el rey anunciado desde la antigüedad. Jesús demostró en su vida y en sus hechos. Mateo tiene a los judíos en su mente. Por eso preguntaba si Mateo era judío, porque Mateo pensaba en el pueblo judío. Decía, lo tenía en su mente como diciendo que él quería escribir diciendo de que Jesús, quería no, tenía que escribir de que Sí, Jesús era el Mesías esperado. claro. La razón principal por la cual escribió este libro fue para demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento, llamado a menudo Evangelio del Reino. Mateo comienza con la genealogía de Jesús, el hijo de David, y cita frecuentemente al Antiguo Testamento. Se enfatizan las profecías cumplidas en la vida de Jesús como prueba indudable de que Él es el Mesías, el Rey esperado. El Rey esperado. Las palabras clave del libro de Mateo son Rey, reino, reino de los cielos, reino de Dios, la palabra cumplirse, la palabra diablo, Satanás, demonio y la palabra pacto. El libro de Mateo hace énfasis en Jesús es el Hijo de Dios, el Rey mesiánico de los judíos. Jesús es Dios presente con nosotros en poder milagroso. Jesús es lo que dice Mateo, ¿no? Jesús es el Señor de la iglesia, presenta al Señor como iglesia. Presenta las enseñanzas de Jesús, que tienen la importancia continua para el pueblo de Dios. Presenta el Evangelio del Reino, que es para todo el pueblo judío y gentiles por igual. Y el libro de Mateo está lleno de lenguaje mesiánico. No es un registro cronológico y su propósito es presentar una evidencia clara de que Jesús es el Mesías, el Salvador. Excelente. Ahora vamos a ir recorriendo un poco sobre eso. Bueno, gracias. Se suele considerar el Evangelio según San Mateo. Estas es otras dos versiones. Nosotros, los evangélicos, generalmente decimos según Mateo, le sacamos el San, aunque en las Biblias, la Reina Valera 1960, creo que esta es 1960, digamos, la típica evangélica, en todas nos aparece, veo, a ver si sale.
En todas aparece el Sam, ¿no? Ahí. Nosotros solemos decir, según Mateo, porque Pablo decía, no decimos San Pablo, aunque en el texto aparece como San Pablo, pero para diferenciarnos un poco de los católicos, le sacamos el San. Me parece un error, porque yo creo que la concepción católica de santo es un error porque consideran personas sin pecado y que por lo tanto fue al cielo y tiene méritos de más y qué sé yo. Bueno, esa concepción está mal, pero santo es apartado, por lo tanto todos estos eran santos porque eran apartados para el Evangelio, igual que todos nosotros cinco que estamos acá, ¿no? No porque no tengamos pecado, sino porque estamos apartados para Cristo. Bueno, se suele considerar el Evangelio según San Mateo surgió en una comunidad de Palestina o de Siria que puede ser Antioquía. Sería interesante si surge en Antioquía porque es una de las 5 principales iglesias, comunidades cristianas del inicio, ¿no? La iglesia primitiva tuvo 5 focos, 5 iglesias grandes, que una era la de Roma, otra la de Antioquía, la de Alejandría, la de Jerusalén, y hoy estoy para la memoria, me falta una. Ya me va a salir. Eran 5 iglesias fundamentales. Antioquía era una. Sigamos. Formada fundamentalmente por judíos. Constantinopla era, sabía que me iba a salir. La otra era Constantinopla. Eh, Formada fundamentalmente por judíos que habían aceptado a Cristo, pero abierto a los no judíos y por ello duramente enfrentada al judaísmo de cuño fariseo posterior al 70. ¿Qué pasa en el 70? A ver si alguien se acuerda. ¿Por qué dice posterior al 70? La caída de Jerusalén. Qué genias, sí. La caída del templo de Jerusalén. Es así. Es, digamos, el factor fundamental. Por eso siempre dices, ¿antes del 70 o después del 70? Porque cambió el mundo en el 70. Qué excelente que están, qué afiladísimas. Se disputan con ello la herencia común. ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios? ¿Quién interpreta rectamente las escrituras? ¿Quién tiene el recto conocimiento de la Torá? ¿No? En cristianos y judíos, la disputa era esta. Bueno, quién es el pueblo de Dios? ¿Judíos o cristianos, no? ¿Quién interpreta verdaderamente la Torá? ¿Según la visión de Cristo o según la visión de los religiosos judíos? Mateo buscará demostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías esperado, lo que dijiste recién, Andrea, ¿no? Esperado por el judaísmo para restablecer el reino de Dios, pero rechazado y finalmente crucificado. No, esta frase no me gustó, la tendría que modificar. Rechazado, crucificado y finalmente resucitado. Finalmente crucificado está mal, pero bueno, finalmente resucitado. El final no es que muere, sino que resucita. Esto explica algunas de las características del Evangelio. Lo que hace el Evangelio es tratar de demostrar que el pueblo de Dios es además de todo lo que dijo André, ¿no? Que habla mucho del reino, del rey, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, etcétera. Además de eso, lo que busca demostrar es que todas las enseñanzas de Jesús reinterpreta la Torá, ¿no? Es una nueva forma de entender la Torá, no es que la Torá quede en desuso, sino que hay que leerla de otra manera, que en Cristo se vienen a cumplir los requerimientos de la Torá. Tiene mucho uso del Antiguo Testamento. Parece dirigido a judíos. El Evangelio de Mateo remite constantemente al lector al Antiguo Testamento. Algunas veces en forma explícita, al narrar algún hecho nos dice, esto sucedió para que se cumpliera la escritura cuando dice, bam, bam. Esto lo repite mucho Mateo. Y esto sucedió para que, como dice el profeta Isaías, esto sucedió, ¿no? Esto es algo que lo suele decir el Evangelio de Mateo. Son las pruebas escriturísticas en forma de las así llamadas citas de reflexión o citas de cumplimiento, ¿no? A este tipo de mensajes se le llama cita de reflexión. Es decir, bueno, ¿viste lo que pasó? Bueno, esto era para que se cumpla lo que dijo el profeta tal o para que se cumpliesen las escrituras. Esta constante mirada hacia atrás es para reafirmar que Jesús es el Mesías.
Mateo 1, un ejemplo, ¿no? 1, 22, 23. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros, ¿no? Para decir Emanuel, Dios con nosotros, la palabra Emanuel lo que significa es la síntesis del Antiguo Testamento. Habíamos visto, no sé si se acuerdan, en la materia Pentateuco, que el nombre, no sé si se acuerdan, yo soy el que soy, que como hebreo ser y estar pueden traducirse de la misma manera, igual que el inglés, igual que el griego. Puede traducirse el soy el que soy, puede traducirse como soy el que estoy. Entonces, si traducimos yo soy el que estoy, vamos a ver que siempre está, que siempre decimos yo estaré contigo, ¿no? Estaba la nube de día, el fuego de noche, siempre un Dios que está permanente. Dios con el pueblo es la síntesis de todo el Antiguo Testamento. Las historias que se cuentan en el Antiguo Testamento es cómo Dios está con el pueblo que le tiene fe en él y lo sigue, y con el pueblo que no tiene fe en él y no lo sigue, ¿no? Siempre está y busca la forma, que si cometen pecados, busca la forma de restablecer esa comunión. Es decir, que el Dios que está, Dios con nosotros, es Dios, ¿no? El hecho que diga, le pondrás por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros, es muy del palo del Antiguo Testamento. Eh, Tenemos que pensar que el judío que leía este texto, Dios con nosotros le recontrasonaba, ¿no? Es como que nosotros digamos alguna frase, no sé, a veces decimos frases nosotros que no hace falta, por ejemplo, ¿no? Por poner un caso que no sea bíblico, decimos, ¿y qué pasó con fulano? No, no, lo internaron. ¿Pero cómo? ¿Pero qué pasó? Y varias preguntas. Y el otro le dice, ¿y Candela? ¿Y la moto? ¿Por qué hace eso? Y bueno, porque es algo que todos conocemos de uno que había estado medio choqueado en la tele y preguntaba, ¿y Candela y la moto? Y es algo que uno que es de otra cultura dice, ¿qué tiene que ver? ¿De qué está diciendo? Bueno, dentro de la cultura son frases que nos suenan. Nos- en todas las culturas suceden, nosotros nos sucede todo el tiempo, ¿no? O que citamos esperando la carroza. Y no hace falta decir, bueno, yo estoy citando esperando la carroza o Los Simpson. No hace falta decir estoy citando sino que si la otra persona es del, este, de la misma cultura, lo entiende. Acá pasa lo mismo. Muchas veces Mateo cita el Antiguo Testamento o frases muy parecidas sin necesidad de citarlo, porque se da cuenta que no hace falta decir de qué está hablando. Cuando dice, le pondrás por nombre Manuel, se sabe lo que está diciendo, ¿no? El Dios con nosotros. Mateo 4, 14, 16. Para que se cumpliera, o sea, una vez lo hace sutil y otra vez lo dice concreto, ¿no? Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende, es decir, al lado del Jordán, que fue la versión que puse, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz, a los que habitaban en parajes de sombra de muerte, una luz les ha amanecido, ¿no? Esto es en base al nacimiento de Jesús, ¿no? Es lo mismo. Acá cita al profeta Isaías. En el otro no lo cita, pero son frases todas del Antiguo Testamento. Mateo 8:17, para que se cumpliese el oráculo del profeta Isaías, él tomó nuestras flaquezas y cargó nuestras enfermedades, lo que, mira, hoy justo oraba por eso, ¿no? Y por su llaga fuimos sanados. Mateo 12:16-21, y le mandó enérgicamente que no lo descubrieran para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. He aquí mi siervo, a quien yo elegí, mi amado, en quien mi alma se complace, pondré mi espíritu sobre él y él anunciará a las naciones, ¿no? Todos los vaticinios que se decían en base al Mesías, lo cita Mateo.
Pero todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras de los profetas al final de la escena del prendimiento, o sea, cuando lo arrestan a Jesús, también hay fundamento en el Antiguo Testamento. Porque, como habíamos visto, lo que suponían que un Mesías iba a hacer era pelear contra el Imperio Romano y generar un reino nuevo, un imperio, etcétera. Cuando lo matan, lo que hacen estos primeros evangelistas es resignificar el Antiguo Testamento y ver cómo en realidad tenía que morir el Mesías, ¿no? Estaba escrito. 27:9. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías y tomaron las 30 monedas de plata, cantidad que fue apreciado en aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero según lo que ordenó al Señor. Las 30 monedas es el pago que le dieron a Judas. Fer, Sí, ahí cuando dice entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías, sí, decían que también ese versículo está en Zacarías, sí, Zacarías 11, 12, 13. Y sí, decían que cómo se pudo haber confundido Jeremías por Zacarías y que nadie se lo hizo ver, siendo sí, que eran todos ahí maestros. pasó. ¿Y qué respuestas encontraste? ¿O no? Y No, nadie se sabe. no, no, de que tiene un contexto, ¿no? Pero dice que no se lo confundió, que, que si bien era una palabra inspirada, no podía ser una confusión. Es más o menos lo que Claro. pude deducir. Eh, pueden haber distintas cuestiones. Una puede ser que sea un error, puede ser que sea un error, no es imposible que haya un error de imprenta. Eh, Claro, no que Mateo lo haya escrito mal, sino que, como nosotros tenemos copias de copias de copias, en alguna copia se hayan equivocado. Es recontra posible eso. O puede que tenga una intención teológica. Jeremías es el que denuncia la corrupción, ¿no? Y el que ve cómo se llevan, es el que escribe Lamentaciones, cómo el templo es derribado, cómo es llevado presos todos los cautivos, el pueblo. sí. Puede que lo esté utilizando como una cuestión teológica, puede ser. Ahora vamos a ver, creo que en la otra placa, cómo se mezclan en realidad los profetas. Cuando los citan, no solo Mateo, sino los otros dos, a veces dice, sí, nombran a uno y mezclan dos o tres que no eran. Claro. Hacen una especie de copy-paste y bueno, y ya está. Los mezclan y lo que salió, salió. Eh, Tal vez las citas no son como nosotros entendemos una cita, sino que se le da entidad. Pero bueno, en este caso particular puede ser que haya sido un error de un copista. Yo no lo pude terminar de, Ahora más adelante vamos a encontrar un par yo no lo pude terminar cómo es de completar a ese estudio porque lo encontré a lo último, ya Sí, casi sobre la hora. Pero justo que lo leí, que era ese de Zacarías y Jeremías, por sí. eso lo comenté. Pero tendría que haberlo desarrollado y no llegué a tiempo. Sí, pero ya te digo, lo más probable es que para mí es que haya sido un error de un copista. No hace el caso, digamos, no va no cambiaría. No cambiaría en nada, ¿no? Pero, Claro, nosotros decimos, ay, ¿cómo ves? Se equivocó, señor, ya pierde. Claro, pero es algo que lo harían los que son antibiblia, ¿no? Los que buscan el pelo digamos, en el huevo, sí, sí, tal cual, eso, no quise decir, pero es eso. Pero para nosotros no varía. tal cual. Para mí no. Va, digo, para nosotros no. O sea, nuestra fe no flaquea para nada, tal cual. No nos vamos a fijar en ese mínimo detalle de cambio de nombre. No, y la verdad es que hay varios errores dentro, si lo vamos a considerar errores, hay algunas cuestiones que uno dice, uy, esto que se equivocaron, qué tiene que ver, etcétera. Pero
no es así como debería tomarse. Tenemos, bueno, pero igual si nos metemos en ese tema no terminamos más, pero No hay terminamos algunas más, no, no. citas, me estoy acordando de este Apocalipsis, como cita a Balaam y a Balak. No sé si se acuerdan, Apocalipsis lo cita que como un ejemplo malo a Balaam, eh, que dice que enseñaba a Balak a poner tropiezos a los hijos de Israel, y lo que vemos que Balak lo que hace es decir, yo no voy a maldecir un pueblo que Dios bendijo en el Antiguo Testamento. Y sí, pero ¿cómo? Hizo bien. Pero bueno, puede ser o por tradición o porque está queriendo enseñar otra cosa, que es como medio como que te saca de contexto. Bueno, dice, mencionará frases, hechos o giros del lenguaje que para sus oyentes serán muy familiares, ¿no? Lo que estaba diciendo recién, suscitando el recuerdo de algún texto del Antiguo Testamento. O corregirá pasajes que que percibe citados incorrecta o vagamente. O no necesitará explicar determinadas prácticas o porque presuponen que las practican o que las conocen. Por ejemplo, acá puse un ejemplo, ¿no? Lucas, Marcos y Mateo. Lucas dice, porque estos son días de venganzas en los cuales se cumplirá todo cuanto está escrito, hay de las que estén en cita, está hablando del final de los tiempos, ¿no? Hay de las que estén en cinta o criando en aquellos días, habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra y cólera contra este pueblo. Marcos dice, orad que todo esto no suceda en el invierno. Y Mateo dice, orad para que vuestra huida no suceda en el invierno ni en día sábado. El hecho que agreguen día sábado es claro que le está hablando a una comunidad judía que guarda el sábado, porque a Lucas mucho el sábado, la verdad que no le importa. Lucas es más para, no, es un evangelio para no judíos. Y entonces lo que dice es, con las que están embarazadas o criando, porque no van a poder salir corriendo, ¿no? Algo bien práctico. Marcos dice que no sucede en invierno, porque el frío los va a terminar aniquilando afuera. Y Mateo dice que no sea en sábado, porque en sábado no pueden viajar, no van a poder salir si es sábado. O sea, es una de las frases que le agrega sábado, porque evidentemente está destinada a una comunidad que guarda el sábado. Bueno, acá viene lo que decía Andrea, que habla mucho sobre el reino. Es el evangelio del reino, el evangelio de Mateo, que más habla del reino. Es el texto del Nuevo Testamento que más insiste sobre el tema del reino. 51 veces lo dice Mateo, frente a 14 en Marcos y a 34 en Lucas. ¿Sí? Les gana a todos la cuestión del reino. En línea con el mensaje de Jesús, Mateo anuncia que ha llegado la soberanía de Dios, el reinado del Señor sobre el mundo. Presenta a un Jesús quien claramente busca restablecer entre los hombres la autoridad soberana de Dios, tanto enseñando, ¿no? Tenemos el sermón de la montaña, en Mateo lo tenemos todo junto, ¿no? Tenemos en capítulos 5, 6 y 7 todos los dichos de Jesús. Tanto busca restablecer entre los hombres la autoridad soberana de Dios, tanto en los discursos como actuando con poder, ¿no? Porque después tenemos la sección milagros, ¿sí? En donde un milagro está detrás del otro. Esta forma de escribir no hay que pensar que necesariamente haya ocurrido en ese orden, ¿no? Que subió a la montaña y dijo todo lo que tenía que decir. Y después empezó a sanar uno tras de otro, uno tras de otro, milagro tras de otro, un milagro tras de otro, porque más bien pareciera el orden que elige el autor para acomodar todo lo que hizo Jesús, ¿sí? Porque vemos en los otros evangelios que no lo dice todo junto, no es que va al monte y habla todo. Se dirige a una comunidad que conoce el tema y le preocupa y puede tener serias dificultades para ver la presencia del reino en el mundo. Hay matices diversos en la expresión reino, lo que decía Andrea, rey, reino, reinado, etc. Mateo va a hablar tanto de reino escatológico del Padre, tras el juicio final, como el del Hijo del Hombre, ¿no? Hay
dos reinados. No, no es que hay dos reinados, hay un solo rey que es Dios, ¿no? Pero va a hablar de dos momentos del reinado. Uno es el escatológico. La escatología significa el final, ¿no? El final de los tiempos donde el Padre va a reinar. Ese es el después del juicio. Pero por otro lado, el reino del Hijo del Hombre, que llegó con Cristo. ¿Sí? No, no hay que esperar para el reinado del Hijo del Hombre. El reino del Hijo ya está actuando porque ya comenzó. También hay una combinación del anuncio escatológico, es decir, del final del reino, con la ruina de Jerusalén, signo del final de la antigua alianza. Eh, Dice así, inmediatamente, Mateo 24-29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre la nube del cielo con gran poder y gloria. Em, el tema de la nube y el cielo, esto es algo teológico que usaban mucho los judíos cuando, haciendo una super síntesis, los judíos se acuerdan que hasta Salomón no había templo, sino que Dios iba primero con Moisés como una nube, después hacen el arca, entonces la presencia de Dios está en el arca, que la mueven de acá para allá, la roban. Dentro de la concepción teológica de los judíos, Dios habitaba en un lugar, ¿no? Cuando el reino se divide, al sur queda el templo con los de Judá y al norte el resto de Israel sin el templo, viene a Siria y se llevan cautivo a todos los del norte. Entonces los del sur, los judíos, dicen, claro, porque tenemos el templo y el templo es inquebrantable porque acá está la presencia de Dios. Después vienen los babilonios y destruyen el templo y se lo llevan cautivos. Y entonces empieza una nueva teología que es la idea del cielo, ¿no? Con Daniel más que nada, el Dios del cielo. Los autores posteriores a la destrucción, ¿no? Los del cautiverio, de Esdras también. ¿Por qué? Porque es un Dios que está por encima de los problemas naturales que tenemos y es un lugar donde no se puede llegar. Ahí sí que nadie lo puede invadir, el Dios del cielo. Es una idea posterior a la destrucción del templo. Por eso que diga que después de todo esto va a aparecer en las nubes, en el cielo, con gran poder y gloria, a los judíos les recuerda que Dios no habita en el templo, sino que el Dios es Dios de los cielos. Esto se escribe después de la destrucción del templo en el año 70, por lo tanto era muy significativo para los judíos cristianos, que dice, ah, cierto, que Dios no habitaba ahí, sino que Dios está en el cielo, por eso vamos a ver a Dios bajando con gloria del cielo. En una especie de refresh de lo que había sido la revelación de Dios en el pueblo, ¿no? Primero en una carpa, después en un templo, después en el cielo. Y así es como lo pinta Mateo. Por eso ahí vemos que hay muchas reminiscencias al Antiguo Testamento. Pero no se sabe ni el día ni la hora, ¿no? Eh, el reino se inició ya con poder, sobre todo a partir de la resurrección de Jesús. Pero hay que estar alerta, pues en la consumación definitiva no podemos ser echados fuera, ¿no? Lo que dice, bueno, que hay que estar alerta, uno tiene que ser vigilante y no dejarse estar porque no sabemos el día ni la hora. Otro tema recurrente es el Emmanuel, lo que vimos al principio. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. A ver, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Lo más raro de todo es que no lo llaman Emmanuel. Va, o dice sí, lo llaman Emmanuel, pero a Jesús nadie lo llama Emmanuel, ¿no? ¿Por qué? Pará, no, no lo voy a dejar en. ¿Por qué nadie lo llama Emmanuel? Porque el significado profundo es Dios con nosotros. A partir de Jesús vemos al Espíritu Santo viviendo con nosotros permanentemente.
Allí no se dice nada, pero la obra volverá 2 veces sobre este tema, sobre Dios con nosotros, ¿no? Primero, en un lugar importante del discurso de la comunidad, dice así, pues donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, me quedé ese abajo. Es algo que lo repetimos nosotros, ¿no? Eh, bueno, es el Dios con nosotros. O sea, 3 reunidos en su nombre, 2 o 3 reunidos en su nombre, está en medio de ellos. El poder de la comunidad, ¿no? Con que hayan 2 reunidos, y la eficacia de su oración están fundados en la promesa de Jesús de estar en medio de ellos, ¿no? Emanuel, Dios con nosotros, que se seguirá dando más allá de su vida terrestre. Finalmente, la última palabra de la última instrucción que da el resucitado a los suyos, palabra que, por otra parte, cierra el Evangelio, está redactada en estos términos. Dice así, el final, ¿no? Del Evangelio. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo estoy con ustedes, ¿no? Dios con nosotros. Lucas narra el final de su Evangelio y el comienzo de Hechos, la ascensión de Jesús al cielo, ¿no? Lucas menciona eso. Vemos el final, que se quedaron mirando, esa idea que tenemos está en Lucas. Se quedan mirando con los ojos puestos al cielo y se fueron. Después baja un ángel y le dice, porque miran al cielo, etc. Con ello marca con claridad la diferencia entre el tiempo caracterizado por la presencia de Jesús con los suyos y el tiempo de la iglesia en el que Jesús ya no está presente y es el Espíritu Santo el que actúa, ¿no? Con Lucas, nosotros esto lo tenemos muy aprendido de Lucas. Decimos, bueno, Jesús se fue al cielo, pero va a volver. Mientras que lo esperamos, tenemos el Espíritu Santo. Esta idea la tenemos muy clara a partir de Lucas, aunque esta se menciona en todos. Pero lo curioso es que en el Evangelio de Mateo, en cambio, no hay distinción entre el tiempo de Jesús y el tiempo de la iglesia, porque el Jesús exaltado, que se identifica expresamente con el terrestre, mantiene siempre la misma presencia entre los suyos. El yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo es Jesús, ¿sí? No es que le dice, bueno, yo voy a estar en forma de espíritu. No, no, no. Dice, yo estoy con ustedes. Eh, entonces acá lo que muestra es cómo une el principio 1.23, Emmanuel Dios con nosotros, con 28.20, yo voy a estar con ustedes. No se diferencia la etapa del Espíritu Santo. El Jesús resucitado es el que está con nosotros, según Mateo. Para Mateo, en Jesús se realiza la presencia de Dios en medio del pueblo. Consecuentemente, el nuevo pueblo queda caracterizado por la aceptación de Jesús y por la relación con él. El que queda en medio de la iglesia hasta el fin de los tiempos es el resucitado, el Jesús resucitado. ¿Cómo? Sobre todo como auténtico intérprete de la voluntad de Dios, ¿no? Jesús reinterpreta el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo, Jesús se acercó, 28:18, Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que da la impresión que es el mismo Jesús, ¿no? El que está. Y acá tiene que ver un poco con el misterio de la Trinidad, porque el que está con nosotros es Jesús, pero es el Espíritu Santo y es el Padre, ¿no? Cuesta mucho separar y vemos que se mezclan un poco la idea, bueno, pero ¿quién es? ¿Es el Espíritu Santo o es el Hijo? Y justamente en esta mezcla es el misterio, porque en la Trinidad como tal no aparece la palabra Trinidad en la Biblia, pero la única manera que tenemos de entenderlo es de esta manera, que los tres son uno y son tres distintos, pero a la vez uno. Por eso se mezcla un poco quién es el que está con nosotros. Debe instruir a todas las gentes, debe enseñar a cumplir todo lo que Jesús enseñó previamente a ellos. Este evangelio es fácil detectar el punto de referencia de la enseñanza de Jesús, el sermón de la montaña o del monte, con toda la reinterpretación de la Torá que hace Jesús en su autoridad soberana. Jesús reinterpreta, ¿no?, el tema del sermón del monte. ¿Vos tenías, Andrea, algo del sermón del monte? Sí, Fer.
tengo un poquito. Vamos. Bueno, la pregunta era analizar el Sermón del Monte y cuáles son sus principales enseñanzas. Comienzo con significado de bienaventurado, deriva de la palabra Macario, de la raíz Mac, que indica algo grande o de larga duración. Se trata de un adjetivo que denota felicidad, alguien muy bendecido. Es una palabra de gracia que expresa un regocijo y una satisfacción especial concedida a las personas que experimentan la salvación. Sermón del Monte, Mateo 5:7. Jesús sube al monte, Mateo 5:1. Baja del monte, Mateo 8:1. 111 versículos. Temas del Sermón del Monte: las bienaventuranzas, sal de la tierra, luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, adulterio, divorcio, juramentos, enemigos, limosna, oración, ayuno, tesoro, cuerpo, riquezas, ansiedad, juzgar, puerta estrecha, frutos, nunca os conocí, cimiento y sanación a un leproso. En total son 22 temas. Las secciones principales del discurso son las bienaventuranzas, que son de Mateo 5:3-12, que nos enseñan los beneficios de vivir como ciudadanos en el reino de Cristo. La segunda es Mateo 5:13-16, la lección de la sal y la luz, que nos enseña los efectos de la vida cristiana sobre el mundo. Mateo 5:17-48 nos enseña la verdad, justicia, la verdadera justicia, el significado más profundo de la ley de Dios. Mateo 6, del 1-18, nos enseña la piedad sin hipocresía, los motivos correctos para orar y ayunar. Mateo 6, 19-34 nos enseña las preocupaciones cristianas, cuando servimos a Dios con motivo sincero y nos preocupamos primeramente por su reino, entonces estaremos libres del afán de las cosas menos importantes. Mateo 7, del 1-6, nos advierte sobre el juzgar, los peligros de juzgar a otro. Mateo 7, del 7-12, nos enseña a orar, la invitación a la oración, las bendiciones y los privilegios que tenemos en la oración. Mateo 7, del 13-14, nos enseñan los dos caminos, escoger el camino angosto y no el camino espacioso que conduce a la destrucción. Después, por su fruto los conoceréis, Mateo 7, del 15-20. Y la última, la importancia de practicar las sinceras verdades espirituales, Mateo del 7 al 21-29, es obedecer a Dios infinitamente mejor que simplemente hablar acerca de su obediencia. En el Sermón del Monte aprendemos lo que Jesús quiere decir cuando el reino de los cielos se ha acercado y cómo participar en el reino de Dios. Todo el Sermón del Monte ha sido estructurado en 3 partes. El Sermón del Monte está estructurado en varias partes. Yo conseguí solamente dos de 3. Está la introducción, luego el extenso cuerpo principal y finalmente la conclusión. Todo esto está en Mateo del 5:17 al 7:12. La introducción anuncia la sorprendente identidad de aquellos que son parte del reino de Dios, que es más o menos lo que di anteriormente. La parte 2 sería, luego viene el cuerpo principal de las enseñanzas, donde Jesús explora lo que significa cuando llama a ser seguidores y a ser justo, es decir, tratar de vivir una relación correcta con Dios y los demás. Es un rasgo del carácter que crea justicia y paz en el mundo. El cuerpo del sermón es como manifiesto de Jesús sobre la justicia. Si lo examinamos bien, este es el cuerpo que se divide en otras 3 partes, que son la justicia, que se relaciona con la Torá. Cómo esta justicia se relaciona con la Torá, Mateo 5, del 17 al 48. Cómo la justicia se relaciona con las prácticas religiosas de esa época, Mateo 6, del 1 al 21. Y cómo la justicia se expresa en nuestra relación con Dios y con el prójimo, Mateo 6, 19, Mateo 7, 12. Y finalmente Jesús hace un llamado a las personas a tomar una decisión sobre cómo van a responder a todo esto. La conclusión del Sermón del Monte
es que dentro de esta enseñanza, lo que Jesús quería decir con la frase que se repite 6 veces, ahora les digo yo, frase que demuestra la naturaleza de Jesús en ese momento, muchos de los sermones de Jesús se interponen a 3 cosas fundamentales en esa época. La iglesia como construcción, amar al prójimo y ver por las demás personas, la contradicción sobre muchos de los que estudiaban la ley en aquella época, y muchos de ellos interponían la contradicción era que sobre muchos de los que estudiaban la ley en aquella época, y muchos de ellos interponían no las opiniones de ellos mismos, sino con otros autores, o interpretaban la ley de una manera tan literal, donde nadie se atrevía a dar su opinión personal sobre las circunstancias de la ley. Con la frase, ahora yo les digo, Jesús está interponiendo su propia opinión sobre la ley, mostrando no únicamente su sabiduría, sino también su posición divina, para interponer su propia opinión dentro de la ley y mostrar de que ya no existe ley, sino que existe la palabra de Dios mismo. El Sermón del Monte no es solamente una opinión personal de Jesús, sino el reflejo de la divinidad hablando a través de él por medio de la ley. Excelente, sí, sí. Lo que Espero que tenía. se haya entendido. Sí, sí, está perfecto. Más allá de la estructura, bueno, el tema sí, de la justicia, cómo lo podemos ver en 3 aspectos de la justicia. Y después, re interesante el tema de pero yo les digo que, y Sí, ahora les digo que, claro, ahora les digo yo, claro. como Ah, él se interpone a las opiniones de todos, como que ya está listo, la ley quedó para allá, ahora les digo yo. claro, y lo que hace es redoblar la apuesta, porque lo que cita es la Torá. Oíste que fue Sí, dicho, pero yo ahora les digo. Y, por ejemplo, el tema como habíamos visto lo del amor a los enemigos, este, sí, modifica la ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no, amen a sus enemigos y no resistan al que es malo y el que te obligue a ir una milla va a ir con el dos, etcétera. Lo que dice es, bueno, no solo no busques venganza, sino ayuda al que te está queriendo hacer daño. Pone la vara altísima, ¿no? Y dice, y ahí es donde dice, bueno, y si no, dice que, ¿a dónde está la diferencia? Entre un cristiano y un publicano, no hacen lo mismo los publicanos, dice. Pero, ¿cuál es la diferencia? Este, bueno, eso es para tenerlo en cuenta. Y esto es algo que algunos, es una pregunta, si Jesús sabía que era el Mesías o no, ¿no? Porque él no lo termina de decir, o parece que lo dice de una forma ambigua, pero en esto vemos que sí, porque ¿quién se podría arrogar la autoridad de modificar algo que dijo Moisés? Dios solamente, ¿no? La conciencia mesiánica, si él sabía que era hijo de Dios, sí, en el Sermón del Monte lo vemos claro. Bueno, gracias Andrés, seguimos avanzando un poquito. Hola Charlie, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Vine algo tarde, discúlpame, pero como vos sabés que estaba todo dando vueltas por todos lados. Pero bueno, aquí estamos, mi hermano. Perfecto. Esto ya lo dijimos, recibe, transmite, sobre esta base se apoya la conversación con el. Bueno, eso es lo que vimos recién del Sermón del Monte. Todas las enseñanzas de Jesús puestas en un solo grupo. Bueno, con respecto a la distribución, lo que vimos al principio es que, lo que dijimos al principio es que todos los autores sabían escribir, no es que solamente escribían, digo, tenían, eran, eh, literatos sería la palabra. Sabían componer, no solo escribir, ¿no? Escribir cosas sueltas o simples copistas, sino que estructuran la obra de una manera con algún tipo de intención, ¿no? Bueno, acá tenemos la distribución
de los que tenemos. Desde el punto de vista literario, Mateo hace una síntesis a partir fundamentalmente de dos proyectos anteriores, el Evangelio de Marcos y la llamada fuente Q. La fuente Q, no sé si vos, Andrea, llegaste a ver algo o el que vaya a leer, porque creo que lo pasamos un poco de largo. No, Eh, no, de eso no busqué claro, nada. es, La fuente Q, para mí, mi hermano, con todo lo que he investigado sobre eso, es uno de los mejores inventos de la alta crítica. mira, pensé que iba a estar en contra, sí. No, no, Bueno, no, no, sí, sí. estoy en contra. O sea, Pero es un invento. no estoy a favor porque Ah, no, es un gran, o sea, no hay, por ejemplo, registros ni de los diseños, ni tampoco de los momentos estos ¿cómo se llama? Ni en los macabeos, que es otra parte histórica, y tampoco lo hay en Qumran de dicha fuente. Entonces, llega un momento en que uno dice, pura, no sé cómo decirlo acá para que no se escuche feo, pero pura labia, pues. bueno, es así, explico lo que es Q. Es, evidentemente, algunos textos, tanto Mateo como Lucas, lo copian de una fuente en común y aparentemente es Marcos. Toman algunas cosas de Marcos. Pero hay otras cosas que no están en Marcos y que están tanto en Mateo como en Lucas. Entonces lo que dice es que debe haber una fuente que se perdió, es una teoría, ¿no? Una fuente que se perdió, que tuvo acceso Mateo y tuvo acceso Lucas. Y por eso en algunas cosas coinciden y que no es de Marcos, sino que coinciden y que tiene que ser un documento que se perdió. Esa es la teoría de la fuente Q. La fuente Q está basado, digamos, serían los dichos de Jesús. Todo lo que Jesús dijo. Marcos no tiene casi nada de dichos de Jesús, tiene muy poco. Sino que más bien son cosas que hacen, ¿no? Una inmediatamente después, como el otro día decía Ramón, que hay mucho él, inmediatamente después, ¿no? Parece que todo pasa rápido, un evangelio rápido, y no hay tantos discursos. Vieron que hay algunas Biblias que los dichos de Jesús están escritos en rojo. Bueno, todo lo que está en rojo sería el documento Q, es una teoría, no hay nada, no hay fuente ni nada, pero entonces lo que se usa es que es para mencionar a los dichos de Jesús. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, de una fuente en común, que es un invento, como dijo Charlie, pero se refiere a eso, cuando dice, bueno, sacaron de Q, es la fuente, está perdida, hipotética, no hay ni media, como bien dijo Charlie, no hay ni media fuente, es solamente una idea para poder solucionar el problema de cómo hicieron para coincidir en dichos, tanto Mateo como Lucas, de dónde sacaron los dichos si no lo seguían a Marcos, de dónde lo sacaron. Bueno, puede ser la fuente Q, es una teoría, o puede ser que se acuerden lo que Jesús dijo, porque se iba pasando de boca en boca, me parece la versión más sencilla, ¿no? Pero bueno, a esto se refiere el autor cuando habla de Q. Q es una palabra, creo que alemana, y no me acuerdo bien qué quería decir, pero viene por eso se le llama fuente Q. La obra se va a caracterizar por un claro afán, estamos hablando de Mateos, no de Q. La obra de Mateo se va a caracterizar por un claro afán doctrinal, es decir, de enseñanza. El autor quiere instruir a la comunidad acerca de los diversos aspectos del reino de los cielos, en particular mediante largos discursos de Jesús, ¿no? Estos discursos es lo que se llama Q, ¿no? Pero bueno, hay muchos discursos de Jesús. Mateo escribe en un griego más pulido que Marcos, eliminando frases difíciles, expresiones duplicadas y suavizando ciertos modos de decir. El Evangelio de Marcos es un griego muy básico. Cuando estudiamos griego en el seminario, el libro que estudiamos es Marcos. ¿Por qué? Porque es fácil, es muy tosco. Y, por ejemplo, el más difícil de todo es el libro de Hebreos, está escrito, o Juan, bueno, que ya es mucho más pulido. Mateo pasa eso. Escribía mucho mejor Mateo que Marcos, en griego, y entonces suaviza, pule, se ve que
más refinada la forma de escribir, más parecido al griego clásico. Por ejemplo, Marcos 8 contra Mateo 15. Marcos 8:10. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Y Mateo dice, entonces despedida la gente entró a la barca y vino a la región de Magdala. Esto es después de la alimentación de los 5000, digamos, no es otro viaje, es el mismo viaje, y uno dice que va a Dalmanuta y otro dice que va a Magdala. ¿A qué lugar fue? Bueno, el punto es que Dalmanuta no se sabe qué es. Es un lugar que no ubican qué lugar, digamos, no hay registro de un lugar que se llame Dalmanuta, sin Magdala, y sabemos que Jesús estuvo en Magdala. Entonces, lo que dice es, bueno, Mateo lo que hace es pulir un poco y decir, bueno, Dalmanuta, ¿de qué está hablando este Marcos? No, fue a Magdala, ¿no? Lo corrige. Mateo omite o altera los pasajes de Marcos que no son favorables a aquellos personajes cuya vida posterior los ha hecho dignos de respeto. Hay dos ejemplos. Por ejemplo, la omisión de Marcos 3:21, en donde dice que la familia pensaba que Jesús estaba fuera de sí. En Marcos vemos que María y los hermanos de María, perdón, los hermanos de Jesús, van a buscar a Jesús porque dice, está loco, lo vamos a encerrar. Y ahí es donde Jesús dice, tu madre te busca, y Jesús le dice, pero ¿quién es mi madre sino el que hace la voluntad de Dios? Bueno, esto lo omite Mateo. Y el otro cambio que hace, Marcos dice que los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Jacobo, van y le dicen a Jesús que ellos querían sentarse a la derecha y a la izquierda de él en su reino, ¿no? En la versión de Marcos. En la versión de Mateo, dice que la madre de Juan y Jacob le dice a Jesús que siente a sus hijos a la derecha o a la izquierda. ¿Qué pasa? Lo que sostiene acá el autor que estamos viendo es que lo que hace es suavizar cuando algunos personajes importantes en la época que escribe quedan mal. María queda re mal diciendo que pensaba que estaba loco. Como María, uno de los pilares de la iglesia, María la madre de Jesús, de la iglesia que recién nace, no digo un pilar como los otros dos, ¿no? Pero sí un referente. Muy tempranamente fue em, idolatrada, sería la palabra, ¿no? Pero muy, muy rápidamente María se la tomó como alguien a quien admirar. Pero más estos otros dos, Juan y Jacobo, eran los referentes número uno de la iglesia que recién empezaba. Jacob fue el líder de la iglesia de Jerusalén. Y entonces lo que dice es, bueno, para no hacer quedar mal a estos grandes personajes, lo que hace es cambiar un poco suaviza el texto. Mateo realza los elementos milagrosos que hay en Marcos, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, en Mateo 14:21, aumenta las 5000 personas de la multiplicación de los panes, añadiendo mujeres y niños, porque dice, eran como 5000, dice Marcos, y Mateo dice, eran como 5000, sin contar mujeres ni niños. Cosa que no es que inventa, es que agrega un dato para que uno tome una dimensión mejor de lo que estaba sucediendo, que a las mujeres y a los niños no se los contaba entre las personas, ¿no? Como habíamos visto, eran muy dejados en un costado. Por lo tanto, este agregado que hace es para darte una idea un poco mejor. Hay 5 grandes discursos que marcan toda la obra, ¿no? Se puede dividir en 5. Al final de cada uno de ellos se encuentra una frase estereotipada similar. Dice algo así. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, esto lo repite sistemáticamente Mateo. Entonces, teniendo en cuenta esta frase, y sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, en base a esta frase, la podemos dividir en 5. Primero sería el anuncio del reino y sus exigencias, en Mateo del 5 al 7, el sermón del monte, lo que estamos viendo recién con Andrea. La segunda parte sería sobre un discurso sobre la misión, Mateo 10. 13, discurso en parábolas. 18, disciplina eclesial.
Y por último, discurso escatológico. Acá puso las frases. Mateo 7:28. Y sucedió que cuando Jesús, perdón, y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente se asombraba de su doctrina, al final del Sermón del Monte. 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El otro, Mateo 11:1, es después de toda la parte del 10, ¿no? El primero del siguiente. Y sucedió que cuando Jesús acabó de dar estas instrucciones a los 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar. 13:53, el final del 13. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. 19:1, es decir, el final del 18. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y por último, 26:1, es decir, el final del 25. Y sucedió que cuando Jesús acabó todos estos discursos, dijo a los discípulos. Por lo tanto, vamos a la placa anterior. Esta se queda dividido así. Tomando en cuenta esta frase, se la puede dividir así, ¿no? No es caprichosa la, la división, sino que es encontrar la estructura lógica o la estructura que el autor quiso poner dentro del texto, ¿sí? Porque como dijimos, no es que tira frases y cosas así aleatoriamente, sino que vemos que hay una intención literaria. Por eso queda en estas secciones. ¿Está bien? Avanzamos. Cada discurso tiene su propia unidad literaria y su temática y presentan distintos aspectos del reino de los cielos. Siempre tiene que ver con el reino de los cielos, ¿no? Viene a enseñar esto Mateo. Las secciones narrativas van alternando con estos discursos, de tal modo que pueden distinguirse 5 bloques formados todos por una serie de relatos y discursos en los que se puede detectar cierta unidad temática, ¿no? Lo que vimos recién. Bueno, podemos ver ciertas unidades temáticas en estas estructuras. Proclamación del reino, poder del reino y extensión del reino, misterio del reino, la comunidad que acepta el reino de los cielos, preparados para la venida del reino. Estos serían ¿no? Lo que vimos recién, ¿no? La última, el reino escatológico. Estos son los 5 grandes bloques. Y ahora tenemos un encabezado y un final, ¿no? Que hay que agregarle. Porque, como vimos, arranca en el 5, falta toda una parte. Esto debemos agregar 2 bloques narrativos con los que se inicia y finaliza el Evangelio de Mateo. El nacimiento de infancia, 1-2, y al final, eh, pasión y resurrección. Nacimiento, pasión, muerte y resurrección. De esta manera, el relato mateano del ministerio público de Jesús está situado entre las narraciones de la infancia y la pasión. Eh, Vuelvo para atrás. De esta manera queda bien dividido el Evangelio, ¿sí? Esta sería la división más lógica. Queda dividido en 7 partes. Preludio, posludio sería, ¿no? Introducción y final, y en el medio dividido en 5, quedando en el medio. Habíamos visto que cuando eh, dentro de la literatura judía está dividido de forma impar, lo que está en el centro suele ser lo más importante y lo que queda en el centro es todo lo que tiene que ver con parábolas, ¿sí? Así que nada, eso ahí hay algo como para investigar. Arranca así, con esto terminamos. Con respecto a algo que quería decir de la genealogía, después si Andrea tiene algo más que para agregar, lo agregarías. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Arranca así. Genealogía, geneseos, sería la palabra griega. Mateo 1:2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. La palabra engendró dentro de esta genealogía se repite y es la misma palabra, que sería egénesen. Génesen es la palabra griega que quiere decir principio, ¿no?
hace cierta reminiscencia al Génesis. La palabra genealogía y engendró contiene la palabra Génesis. Lo que algunos autores dicen es que está haciendo una especie de guiño guiño acá a Mateo, diciendo, bueno, este es el Génesis. Acá comienza todo. A pesar que la genealogía arranca con Abraham, ¿no? No arranca con el Génesis, no arranca con Adán, sino que arranca con Abraham, pero utiliza mucho la palabra Génesis, en otras variantes, pero sí la palabra Génesis. Es un poco parecido a lo que hace Juan con la palabra arge, que es en el principio, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, tenemos en el Génesis, y Juan, haciendo un juego de palabras, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Hablan del principio, y acá Mateo utiliza una palabra que tiene cierto gusto, cierto sabor a el Génesis. Bueno, dentro de la genealogía tenemos 5 mujeres. Tamar en la primera, dice, Judá engendró de Tamar, ¿no? La menciona a Tamar. Tamar era, no sé si se acuerdan, Judá, uno de los, ¿cómo estoy con las palabras? Judá, uno de los, bueno, de las tribus, jefe de tribu, bueno, uno de los patriarcas sería. No, no es patriarca la palabra. Bueno, Judá se había ido, había tenido se había casado, tuvo 3 hijos, y a uno de los hijos lo casa con un Tamar, ¿no? Muere el hijo de él, creo que se llamaba Er, y se lo da al otro hijo según la ley del levirato. Según la ley del levirato era que el hermano tenía que hacerse cargo de la mujer. Muere el segundo hijo, entonces Judá lo que hace, el tercer hijo no se lo da porque dice, esta mujer está maldita y se me va a morir el tercero, era el único que le quedaba. Entonces no se lo da, entonces Tamar lo que hace, no sé si se acuerdan, se viste de prostituta y se termina acostando con Judá y queda embarazada y tiene gemelos de Judá, el suegro que ya había enviudado, ¿no? La mujer ya, digamos, en eso no pecó, entre comillas, pero sí que anduvo con alguien que pensó que era prostituta, pero dentro del pensamiento es una mujer que se le venía haciendo injusticia, porque la justicia decía que alguien se tenía que encargar de ella, y entonces termina buscándose la justicia por ella misma, y termina Judá diciendo, fuiste más justa que yo, ¿no? Es como la reivindica a Tamar. Es una persona muy relegada que termina consiguiendo la bendición a fuerza de porfiar, sería. Después dice, Salmón engendró de Raab, ¿no? Raab era la prostituta de Jericó, ¿no? Cuando entra a la tierra prometida. Después dice, vos engendró de Ruth, Ruth la Moabita, la del libro Ruth. Y después dice, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, que es Betsabé. Entre paréntesis, no está en la Biblia Betsabé, la agregué yo, ¿no? Estas 5 mujeres del Antiguo Testamento son mencionadas en la genealogía de Jesús. 5 mujeres de mala prensa todas, ¿no? Porque Ruth era extranjera, la mujer de Urías dentro del pensamiento, como habíamos visto, ¿no? Una mujer que había sido ultrajada por el rey David, pero ultrajada a fin de cuentas, digamos, era la más eh, sana de todas, la otra que habían dado con el suegro y así. Y la última mujer que tenemos, digo, 5 mujeres del Antiguo Testamento más María. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y acá viene algo también recontra interesante, que toda la genealogía, esto creo que se pasa un poco de largo, llega hasta José. José, marido de María. Ahora, José no fue el padre de sangre de Jesús, sino que fue el Espíritu Santo, ¿no? Que María engendró a partir del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos a un padre adoptivo, un padre que no era padre de sangre, sino padre del corazón, como decimos hoy.
y aparece dentro de la genealogía de Jesús como autorizado, digamos. Las tres primeras mujeres no eran israelitas, la cuarta no estaba casada con un israelita. Urías era hitita, ¿no? Betsabé estaba casada con un extranjero. Con eso terminamos la clase de hoy. Esperen que deje de compartir. Entonces, dentro de la genealogía, quería ver un poco la genealogía porque es algo de lo que menos se habla. Dentro de la genealogía tenemos un montón de aprendizaje, como está apuntado eh, a los judíos, porque dice, de tal manera que hay 14 generaciones, termina diciendo Mateo. Porque desde Abraham hasta David tenemos 14, de David a la deportación tenemos 14, y de la deportación hasta Jesús tenemos 14 genealogías, buscando un número que es 7, que es el número perfecto por 2. No termina de encajar. Si contamos según como contamos, no dan las cuentas en realidad, pero bueno, tenemos 14, 14 y 14. eh, y dentro de esa genealogía, que es ¿se acuerdan que habíamos visto que las genealogías estaban puestas para legitimar a una persona y mostrar cómo esta persona no había habido en su ascendencia nada, ningún tipo de mancha? Y acá te muestran todas las manchas, por no hablar de otros, ¿no? Pero ya mencioné las mujeres, que las mujeres eran de peor reputación, que no eran judías, y que encima después tenemos la historia del nacimiento, que José tampoco era el padre de sangre. Así que todo esto es para romper, arranca rompiendo una estructura que ya estaba formada, ¿no? Arranca con una patada al pecho, Mateo, que es con la genealogía. A nosotros nos aburre porque no hay cosa que nos importe menos que una genealogía, pero como vimos era recontra importante para esa época, para dignificar a una persona, y arranca el relato de esta manera totalmente este, heterodoxa. Muy bien. ¿Querés agregar algo, Andrea? No, estaba leyendo que era casi lo mismo, porque dice que la opinión general aceptada es la que Mateo da la ascendencia de José y muestra a Jesús como el heredero legal de las promesas dadas a Abraham y a David, y que Lucas da la línea a María y presenta la descendencia sanguínea de Jesús de simiente de David. La genealogía de María, conforme a la usanza judía, estaba a nombre del esposo, José, que era el hijo de Elí. Elí era el padre de María y el padre de José era Jacob. Mateo 1:15. Eso nomás. Claro, y eso lo vamos a ver, nos spoileamos para la semana que viene con Lucas. Vamos a ver que Lucas lo que hace, llega hasta, primero que va al revés, no va de arriba para abajo, sino de Sí, abajo para arriba, y llega hasta va Adán. de Adán. Hasta Adán, claro. ¿Por qué Adán? Mateo de Adán para abajo. Claro, y ahí vemos a qué público estaba apuntado. Mateo apuntaba a Ok. los judíos y quería mostrar cómo era hijo de Abraham, que era lo importante, y Lucas está destinado a no judíos. Por lo tanto, demuestra cómo es hijo de Adán, que es el primer hombre del mundo. Era un no judío Adán, ¿no? Sí. O sea, abarca más que los judíos, ¿no? Y bueno, por eso llega hasta Adán el de Lucas. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Yo iba a decir, se sumó alguien, no, está Nano duplicada.